Gracias por la invitación. Y como bien mencionaba el doctor Chagoya, pues es fundamental que tomemos en cuenta que en muchos de los casos, aunque previamente básicamente nos enfocábamos en parámetros muy rígidos o parámetros estrictos como evaluar la sobrevida que tiene un paciente, evaluar el KTB, por ejemplo, o evaluar parámetros bioquímicos, dejábamos mucho de lado contemplar la calidad de vida del paciente. Y como vamos a ver y como se han enfocado diferentes instituciones internacionales y la OMS, es fundamental tomar en cuenta o evaluar la calidad de vida que realmente estamos ofreciendo a esos pacientes. Y pues la forma de saber si nuestro tratamiento está siendo eficaz y estamos mejorando las condiciones de nuestros pacientes, pues va a ser empleando diferentes instrumentos o diferentes métricas que nos van a permitir darnos cuenta si realmente impactamos de forma positiva en la calidad de vida. Y bueno, como es importante mencionar la definición que ha dado la OMS, la calidad de vida relacionada con la salud es básicamente la percepción que va a tener el paciente sobre un bienestar general. Es decir, depende mucho de cómo el paciente percibe la enfermedad, cómo percibe la terapia que está recibiendo, y esto va a depender de las experiencias previas que tenga, de las creencias que reciba, de los conocimientos nuevos que brindamos al paciente o de las expectativas que tiene sobre la enfermedad. Y contempla tres aspectos o tres áreas fundamentales, que es el aspecto físico, el aspecto social y el aspecto emocional, que vamos a mencionar un poco, quizás en el aspecto físico y en los parámetros bioquímicos. Algunas veces no podemos mejorar las condiciones, pero sí podríamos impactar de forma sencilla en mejorar la calidad de vida, enfocándonos en algunos aspectos emocionales o en algunos aspectos sociales. Y bueno, como pueden ver en esta imagen que fue tomada del DOPS, realmente la evaluación de la calidad de vida es algo que dejábamos mucho de lado. En color azul bajito, azul cielo, ustedes pueden ver la no evaluación de la calidad de vida. No se utilizaba como una métrica para saber si realmente nuestro programa era exitoso o no. Y bueno, realmente ni siquiera pues estamos contemplados aquí, pero si pueden ustedes darse cuenta, pues prácticamente la mayoría de de los países, en más del 50% de los casos, nunca ha evaluado calidad de vida o nunca la evalúa. Y en un porcentaje menor, pues lo miden de forma anual o de forma semestral, pero se trata o se está queriendo incentivar que nos enfoquemos en este marcador y que este marcador nos pueda hablar de una terapia dirigida hacia el paciente o una terapia enfocada en metas establecidas con el paciente directamente. Y esta es una imagen del DOPS porque realmente sí sabemos que ver calidad de vida es igual a asociación con mortalidad y un incremento en el número de hospitalizaciones. Es decir, quizás podemos considerar que como es una percepción, como toma en cuenta situaciones emocionales, situaciones psicológicas, no impactaría de forma directa en la mortalidad que sufren los pacientes. Sin embargo, como pueden ver aquí en este subanálisis que se realizó del estudio DOPS, sí se incrementa hasta 1.5 veces el riesgo de morir en aquellos pacientes que tienen menor calidad de vida acorde a la evaluación más común que se emplea sobre la percepción de la enfermedad. Y entonces, a menor calidad de vida vamos a tener mayor número de hospitalizaciones y mayor mortalidad, por lo que toma un papel muy importante enfocarnos también en esto. Y esta es como la imagen un poquito más cargada, donde podemos ver realmente todo lo que puede influir dentro de los parámetros o dentro de esta calidad de los pacientes. La terapia dialítica, aunque en muchas ocasiones al estar a nivel institucional no podemos ingerir de forma directa en el tipo de modalidad que se ofrece al paciente, sí puede ayudar mucho a asesorar al paciente y orientarlo sobre esto y que se sienta incluido como parte de la toma de decisiones de todo esto,
La DPCA o la DPA también nos puede brindar mejorías, que el paciente tenga mayor autonomía, por ejemplo, y hay incluso algunos estudios, aunque con Ns muy pequeñas, donde muestran, por ejemplo, que puede haber menos disfunción eréctil en los pacientes que están en DPA, por ejemplo. Y la sobrecarga hídrica es importante manejarla porque también va a mermar la calidad de vida que tienen estos pacientes. Sobre el aspecto social, es importante tomar en cuenta la edad y el sexo. Hay un poco de paradoja entre la edad, porque pacientes con mayor edad, al tener quizás más asimilación de las diferentes comorbilidades que han sufrido, tienen una mayor capacidad de resiliencia y adaptación a la enfermedad y entonces perciben su calidad de vida como mejor. A diferencia de pacientes jóvenes que quizás tienen expectativas altas de realizar más actividad física, de no haber sufrido la enfermedad, y esos pacientes se enfrentan mayor dificultad para poder aceptarla como tal. Entonces, puede haber ahí distinto impacto en cómo la edad puede influir sobre esto. Y la red de apoyo que es fundamental, finalmente la red de apoyo es lo que nos va a determinar cómo el paciente se sienta respaldado y vamos a ver cómo en algunos pacientes, sobre todo en aquellos en los que no existe una buena red, quizás la hemodiálisis pueda brindar mayores beneficios porque les da una comunidad a donde acudir. Y la literacidad sobre la enfermedad, es decir, conocer más sobre su enfermedad le va a ayudar al paciente a sentir que tiene mejor calidad de vida. Y otros aspectos dentro del área psicológica es la depresión. Hay algunos estudios que nos dicen que hasta uno de cada cuatro de los pacientes que ya están en enfermedad renal grado 5 sufren algún grado de depresión. Y afortunadamente otras cortes nos dicen que esta depresión puede reducirse hasta un 6 a 10% cuando el paciente ya se encuentra en diálisis peritoneal. Entonces, tratar la depresión y brindarles la orientación a los pacientes nos puede ayudar a que mejore también esta percepción. Y otras funciones asociadas con el estado físico, como la anemia, pues vamos a ver que los pacientes en diálisis peritoneal suelen tener menor grado de anemia, entonces nos ofrece un beneficio el estar en diálisis peritoneal. Trastornos gastrointestinales, estados o calidad del sueño también se puede ver mermada, por ejemplo, en pacientes que están con cicladora, y ahí tendríamos que evaluar en qué el paciente que elige o qué condiciones pueden beneficiarlo. Y bueno, ¿qué beneficios podría ofrecer la diálisis peritoneal? Existen muchos estudios sobre calidad de vida en distintos países. En México, ahora vamos a ver un poco lo que hay hasta el momento, pero lo que influye mucho en que los estudios determinen que diálisis peritoneal, por ejemplo, puede ser totalmente superior a hemodiálisis, tiene que ver con los pacientes que son seleccionados y ingresados para diálisis peritoneal. Por ejemplo, varios de los ensayos que veían y que revisaba para este tema en los Emiratos Árabes, en Europa, la población que es incluida en diálisis peritoneal es una población mucho más preparada, la mayoría con estado nivel educativo hasta la universidad. Entonces, eso puede influir en el tipo de respuesta o de resultados que tenemos. Pero lo que sí es un hecho es que definitivamente la diálisis peritoneal nos puede brindar mayor autonomía, es decir, el paciente puede tener mayor libertad para usar sus tiempos y para continuar en su trabajo. Al tener menos ausencias, menos tiempos en traslados, pues puede continuar laborando y sí se ha visto que reduces hasta el 6% la necesidad de que el paciente tenga que ser pensionado. Entonces, brindamos o permitimos al paciente ser económicamente activo y eso creo que en nuestro país es fundamental. Otra es la disfunción eréctil, que sí se ve en menor caso o en menor número en los pacientes en diálisis peritoneal y debemos tomarlo en cuenta y también asesorar al paciente respecto a esto. Y hay una mejor función cognitiva en los pacientes en diálisis peritoneal, sobre todo en los primeros años de la terapia. Probablemente tenga que ver con que hay menos impacto cardiovascular, menos hipotensiones, menos anemia. Conforme pasa el tiempo, después de los primeros 2 o 3 años, ya empieza a haber deterioro cognitivo. Y dentro de las desventajas que podríamos tener y que es importante también conocer sobre la diálisis peritoneal respecto a otra modalidad dialítica,
es que definitivamente, por ejemplo, pacientes que no tienen una buena red de apoyo, en hemodiálisis sienten que tienen una comunidad, ya sea del personal de salud que interactúa mucho más, el personal de enfermería con estos pacientes en cada sesión, así como de sus compañeros, que muchas veces el paciente es muy feliz de ir a cotorrear durante la sesión con el paciente. Y eso ofrece una percepción de que tienen más convivencia y los hace sentir un poquito más apapachados o más respaldados. Y es importante también considerarlo. La necesidad de tener un paciente motivado y la capacidad intelectual, es decir, si queremos que el paciente sea el que se dialice, necesitamos que el paciente no tenga depresión, porque la depresión puede fomentar que tenga omisiones, que deje de dializarse o que no haga la técnica de forma adecuada. Y bueno, sí se necesita un nivel mínimo intelectual para que el paciente pueda tener la destreza de realizar sus terapias o sus recambios. Y bueno, finalmente el entrenamiento y estos reentrenamientos que requieren que en comparación con la hemodiálisis, pues no son necesarios. Y algo que también se ha visto es que podría provocar un poco más de dismorfia corporal, es decir, los pacientes al ver el catéter, al aumentar el perímetro abdominal, tener estrías, sí pueden tener un poco más de afectación en la percepción de su aspecto físico. Eh, y bueno, pero realmente, pues, ¿qué instrumentos tenemos para evaluar de forma más objetiva la calidad de vida que están teniendo nuestros pacientes? Aquí hay diferentes instrumentos. Vamos a enfocarnos principalmente en el primero, que es el instrumento más empleado y que es básicamente una variante del SF-36, que es un instrumento que se utiliza para evaluar la calidad de vida en diferentes patologías, pero se adaptó, el CADE, se adaptó a las enfermedades renales, donde tomábamos en cuenta otros aspectos como los síntomas, la carga de la enfermedad, la capacidad para trabajar, y vamos a hablar un poco más sobre esto. Otra de ellas es el perfil de impacto de la enfermedad que ha sido propuesta en algunos ensayos, pero realmente son muy pocos. Y finalmente el cuestionario de enfermedad renal, que el KDQ, que también utilizaron en el estudio DOPS, pero que realmente sí son muchas preguntas y dificulta que lo pudiéramos aplicar. Aquí vemos algunos de ellos, los más importantes o los datos más relevantes, pues finalmente el que podríamos emplear mucho en nuestra clínica y el que está más validado y más usado es el KDCOL 36, en el que son 36 ítems donde el paciente puede decir de acuerdo a la pregunta, si no presenta deterioro cognitivo, deterioro funcional, su estado de ánimo es el adecuado y cómo siente que es su calidad de vida. Este más o menos puede tardar, si tienen un paciente con un nivel socioeducativo alto, pues alrededor de 5 o 10 minutos, pero se podría extender hasta 20 minutos el responder esta encuesta de acuerdo al paciente. El CIP, pues este nos va a hablar más sobre la enfermedad, la clasifica en 12 categorías. Sin embargo, aquí son 136 ítems y pensando en nuestro contexto institucional, se volvería complicado poder aplicarlo si no tenemos alguien que pueda estar asesorando al paciente para agilizar un poco más esto. Hay otro cuestionario sobre la enfermedad renal que fue validado en pacientes en hemodiálisis. Aquí solo incluye 26 preguntas, es también factible, pero no hay validación hasta el momento en diálisis peritoneal. O finalmente el SF, que puede ser el abreviado de 36 o el normal de 83 ítems, que es muy utilizado, está muy validado, pero en otras patologías, no directamente en enfermedad renal. Y bueno, el más empleado, aquí les puse un enlace donde lo pueden encontrar y ahí se puede descargar en español, imprimirlo y aplicarlo al paciente. Quizás en el tiempo de espera que el paciente tenga para pasar a la consulta se podría aplicar. Y aquí vamos a evaluar, además de las características físicas generales, se va a enfocar mucho en cómo el paciente percibe que la enfermedad renal afecta su día a día en realizar sus actividades normales, en cómo la enfermedad y el tratamiento que recibe para esto implica o impacta
como una sobrecarga para el paciente. Y las relaciones interpersonales, cómo se están dando, si sí las tiene, si tiene una red de apoyo adecuada, si hay o se mantiene sus funciones laborales o puede seguir trabajando, si existe algún grado de deterioro cognitivo y también se enfoca en la función sexual y en los síntomas que pueden ser asociados a la terapia de sustitución renal. Por ejemplo, prurito intenso, que podría ser una indicación de cambio de modalidad o de ofrecer terapias alternativas. Y este es el estudio más reciente mexicano que sí evalúa o trata de evaluar calidad de vida. Es un estudio de Puebla donde ellos tratan de determinar si existe impacto en que el paciente conozca la enfermedad y la calidad de vida que los pacientes perciben. Y bueno, es un estudio muy interesante. Fueron 199 pacientes en diálisis peritoneal. De estos, llama la atención que uno de cada dos tenían diabetes. Y si pueden observar, la edad mayor a 61 años eran uno de cada dos también y la mayoría de ellos eran casados, es decir, sí tenían una red de apoyo, es de seguridad social del derechohabientes. Y aquí ellos aplicaron el estudio KICS que permite darte cuenta que tanto conocen la enfermedad renal los pacientes y también aplicaron el KD-DOLS de 36 ítems para determinar la calidad de vida. Como pueden ustedes observar, la calidad de vida que el paciente reportaba era una calidad de vida regular. Todas estaban en promedio de los 50 puntos, que es una calidad regular, pero al hacer una correlación de Spearman, sí se observaba que los pacientes que tenían mejor conocimiento de la enfermedad lo asociaban con una mejor calidad de vida. Es decir, el que eduquemos al paciente sí va a mejorar su calidad de vida. Y es una de las pocas cosas en las que creo que sí podríamos nosotros modificarla. Y hablando honestamente, si ya nos trasladamos a nivel institucional, donde la mayoría de nosotros o muchos de nosotros tenemos que realizar consultas 20 o 25 en un turno, pues se vuelve muy complicado poder evaluar calidad de vida con los instrumentos tradicionales o los instrumentos más validados. Entonces, hay algunos autores que proponen emplear únicamente una sola pregunta y decirle o preguntarle al paciente con una escala del 0 al 10 o del 0 al 100, ¿cómo puntuarías tu calidad de vida en el momento actual? Y acorde a cómo lo puntee el paciente, pues determinar la calidad de vida. Esto podría ser por lo menos un parámetro un poco más objetivo y que pudiéramos aplicarlo en nuestras condiciones cotidianas y nos podría permitir darnos un panorama de cómo está la mayoría de nuestros pacientes y hacer o tomar decisiones para mejorar esto. Y realmente, ¿qué acciones yo como médico pues puedo tomar si no puedo modificar como tal la terapia dialítica que mi institución le ofrece al paciente o no puedo modificar tanto la red de apoyo de mi paciente? Lo que sí podemos modificar es contemplar en los pacientes, sobre todo que van iniciando la terapia, asesorarlos para que estén mejor informados y esto nos lleve a iniciar diálisis de forma electiva y no hacerlo de forma urgente como comúnmente lo hacemos en el país. La otra es que si logramos esto, podríamos ofrecer en mayor número de pacientes una diálisis incremental, que sí ha demostrado que al reducir el número de recambios, beneficia al paciente y mejora su calidad de vida. Y poder decidir entre una diálisis peritoneal automatizada y una diálisis peritoneal continua ambulatoria de acuerdo a la dinámica que tiene la familia y el paciente para ofrecerle la mejor alternativa que pueda tener. Otra es la educación del paciente, que esa es fundamental, y la recomendación sería iniciar esta educación previo a que el paciente requiera la terapia de sustitución. Es decir, hablar de estos temas desde que el paciente llega con nosotros con enfermedad renal crónica en estadios previos. Y finalmente, promover la actividad física regular. Hay ensayos en los que se ha demostrado que tener al paciente durante
12 semanas haciendo actividad física, ya sea con las bicicletas fijas o incluso con mancuernas o movimientos de manos en los pacientes que no pueden caminar, puede mejorar la percepción de calidad de vida en estos pacientes. Y son modificaciones que sí podríamos nosotros ofrecer a ellos. Y bueno, en conclusión, o mis conclusiones serían que definitivamente tratar de evaluar la calidad de vida nos mostraría o sería un buen reflejo de la atención de calidad que brindamos a los pacientes, de la eficacia de este y por lo tanto valdría la pena intentarlo, incluso con el instrumento de un solo ítem. Educar al paciente es definitivamente la mejor opción para optimizar la calidad de vida y es algo que realmente no cuesta nada. Y la propuesta de brindar un tratamiento enfocado o basado en la persona, contemplar al paciente como una persona, nos podría permitir ver o optimizar diferentes parámetros y enfocarnos en calidad de vida más que en parámetros rígidos y esto pues finalmente mejoraría las condiciones para el paciente. Y bueno, esta es una imagen, le pedí a la inteligencia artificial que nos mostrara cómo vería a un paciente mexicano en un contexto en el que expresara de forma más clara cómo sería la calidad de vida óptima en alguien en diálisis peritoneal. Por eso está expuesto el catéter, ¿eh? No crean que es un paciente real. Y aquí vemos cómo el ámbito social, pues es gran parte o juega un papel muy importante y el mantener a los pacientes económicamente activos o hacerlos sentir funcionales es fundamental para esto.